entonces una vez más con esta serie de mensajes que llevamos sobre el Catecismo de Heidelberg, y hoy vamos a ver el estudio número 8, es decir, el día del Señor número 8 o el domingo número 8, como usted prefiera. Y estamos hablando acerca de la redención del hombre, sería la parte número 4, y ya vamos en las preguntas. Habíamos visto hace 8 días hasta la pregunta número 23. Y vamos a ver en esta hora, hermanos, dos preguntas correspondientes al domingo 8, al día del Señor número 8. Serían las preguntas 24 y las preguntas 25. Quiero recordarles, hermanos, que le hemos venido viendo, y ahora lo vamos a ampliar un poquito. Realmente la Biblia nos habla de 3 temas fundamentales. Y esos temas son los que vamos a ver ahora: la obra del Hijo, la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que estamos mirando. Pero comenzamos a ver en términos generales cómo Dios había creado al hombre, pero el hombre había caído en pecado. Y luego Dios fue a restaurarlo, fue a levantarlo, fue a rescatarlo. Y eso es lo que hemos estado viendo. Entonces nos hacíamos una pregunta: ¿dónde encontramos a ese Salvador? ¿Dónde encontramos a ese Redentor, ese Evangelio, esa buena nueva para nosotros? Y las preguntas anteriores habíamos respondido que todo se encuentra en el Evangelio, y que el Evangelio abarca todo lo que es la palabra de Dios, ya que el Evangelio está en la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, ese es el Evangelio. Pero que además nosotros encontramos también en algunos artículos. Y por eso, y veíamos hace 8 días un artículo, el primer artículo que salió, que es el credo de los apóstoles. De ahí en adelante decíamos que han habido credos, han habido catecismos, han habido confesiones de fe, han habido sínodos que la iglesia por 2000 años ha venido manejando y que ha dejado establecido la doctrina. Entonces el catecismo de Heidelberg que estamos viendo, lo que está haciendo es eso, cogiendo la doctrina de la iglesia, lo que la iglesia ha creído, la doctrina fundamental de la palabra de Dios, y la sintetiza en un catecismo para que pueda ser enseñada a la iglesia, a los hermanos, y para que todos podamos aprender estos temas fundamentales. Entonces la pregunta número 24 y la pregunta número 25 pues tiene que ver con esa pregunta que se hacía en la pregunta número 23, que se hablaba acerca de cuál es ese artículo. Y entonces allí se decía, bueno, el primer artículo es el credo apostólico, o el credo de los apóstoles, que data del segundo siglo. Fue lo muy nuevo allí, recién la iglesia, en el segundo siglo dieron a conocer este credo apostólico. Y entonces la pregunta 24 dice: ¿y cómo se dividen estos artículos? Y lo que vamos a tratar de contestar. Y la pregunta 25, como nos habla de cómo se dividen los artículos, entonces sería, ya que solo hay un ser divino, ¿por qué hablan de 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Que es lo que vamos a contestar. Bien, pregunta número 24 entonces sería: ¿cómo se dividen estos artículos? Entienda ahí otra vez que la palabra, esos artículos, tiene que ver con el credo apostólico, que aunque abarca 12 temas, usted puede encontrar 12 temas, pero realmente son 3 temas fundamentales, que es la doctrina del Padre, la doctrina del Hijo y la doctrina del Espíritu Santo. De la misma manera, estos artículos los encontramos en este catecismo de Heidelberg, y el catecismo de Heidelberg también en un contexto general, en temas generales, va a manejar esos mismos 3 temas. Va a manejar, vamos a ver, entre 8 vamos a ver esa primera parte que toca a Dios como creador. Luego vamos a ver a Jesucristo como el Redentor, y luego vamos a ver al Espíritu Santo que está en la iglesia como santificador. Eso es lo que vamos a ver. Entonces aquí la respuesta. Vamos a dar la respuesta entonces a la pregunta número 24. ¿Cómo se dividen estos artículos? El catecismo responde de esta manera: en 3 partes. ¿Cómo se dividen? En 3 partes. La primera es de Dios el Padre y nuestra creación, como ya lo dije. La segunda, de Dios el Hijo y nuestra redención. Y la tercera, de Dios el Espíritu Santo y nuestra santificación. Realmente eso, al hablar en términos generales, uno habla de doctrinas, pero en términos generales realmente la palabra de Dios
Lo mismo el credo de los apóstoles que habíamos visto, y cada confesión de fe, y obviamente este catecismo de Heidelberg pues va a hablar de esos tres temas fundamentales. El Padre como creador, aunque las demás personas de la divinidad también crearon, el Espíritu Santo y el Hijo, pero principalmente se le atribuye la obra de creación al Padre. El Hijo como redentor, aunque en la redención obviamente el Padre ha obrado, el Hijo obró y el Espíritu Santo también, pero principalmente se le atribuye al Hijo esa obra. Y luego vemos en tercer lugar la obra de la santificación, de cómo el Espíritu Santo santifica a la iglesia, se le atribuye al Espíritu Santo, aunque el Padre y el Hijo tienen que ver también con esta santificación, pero eso es lo que vamos a ver, que es impresionante. Tres partes, porque son tres personas, pero realmente trabajan de una manera muy unida, de una manera impresionantemente, digámoslo así, unificada. No quiere decir que uno es más que otro, que esta obra es más que la otra, no, porque es un solo Dios en tres personas diferentes, y aunque cada persona tiene su obra, o la Biblia le atribuye su obra principal, como ya lo dijimos, ellos trabajan en armonía. Hay una unidad absoluta, hay una unidad espectacular en estas tres personas de la deidad. ¿Por qué? Porque aunque son tres personas, son una sola esencia. Y es muy difícil para nosotros quizás comprenderlo, pero así está la palabra de Dios. Dios es una sola esencia. Dios es uno solo, pero Él se manifiesta en tres personas diferentes, y eso es lo que vamos a tratar de ver ahora. Bien, entonces, aunque las tres personas de la deidad trabajan en armonía, ya lo dije en cada obra, por lo general a cada una se le atribuye pues una obra específica, y vamos a ver primera de Pedro 1:2, unos versículos para que usted comience a mirar allá cómo la Biblia habla así. Primera de Pedro 1:2, vaya por favor allí porque hay algo impresionante ahí. Primera de Pedro 1, versículo 2. Mire cómo dice la Biblia. Voy a leerlo y luego tratamos de ver la unidad que hay ahí tan preciosa. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Note, vamos a mirar. Elegidos según la presencia de Dios Padre. Indica que el Padre es quien ha elegido a los que van a ser salvos. Pero ¿cómo los eligió? En santificación del Espíritu. En santificación del Espíritu, de donde la elección del Padre no puede estar fuera de la obra del Espíritu Santo. Pero luego dice, ¿para qué fueron elegidos? Para obedecer, y la palabra sería creer, y ser rociados con la sangre de Jesucristo, es decir, la obra redentora del Hijo. Entonces, en la obra salvífica, en ese texto podemos ver que opera el Padre, opera el Hijo y opera el Espíritu Santo. En Hebreos 9:14 nos da algo parecido. Vamos a mirar Hebreos, atrasito, Hebreos 9:14. Hay algo muy similar, pero quiero que usted lo mire para que lo tenga presente. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y está hablando de la obra redentora de Jesucristo, que dice que los toros no pudieron purificar, los animales no pudieron purificar, pero en cambio la sangre de Cristo sí. Y entonces aquí dice verso 14, cuánto más la sangre de Cristo. La sangre de Cristo habla de Jesucristo, el Hijo de Dios, que derramó su sangre como redentor, el cual mediante el Espíritu se ofreció a sí mismo. O sea, el Hijo, que es Dios, el Redentor, se ofreció mediante el Espíritu Santo, que es Dios, y se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Este Dios aquí es el Padre. Luego dice que limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Otra vez vemos involucrada la Trinidad en la obra redentora.
Entonces la pregunta, ¿cómo se dividen estos artículos? Pues se dividen en tres, y es lo que estamos tratando de ver. Entonces brevemente quiero mostrarle que la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo, cada uno tiene su obra, o sea, cada uno tiene su oficio, cada uno tiene su obra. La Biblia lo plantea de esa manera. En primer lugar, vemos cómo la Biblia atribuye al Padre la obra de la creación. Ahora, cuando vamos a ver esa obra creadora que se le atribuye al Padre, vamos a ver que siempre están inmiscuidas las dos personas, las otras dos personas, porque Dios es uno solo, y como Dios es uno solo, trabajan las otras dos personas de la deidad. Eso es lo que vamos a ver. Miremos por lo menos Génesis, vamos a ir a Génesis 1, que es el texto pues obviamente de la creación. Génesis 1:1, vamos a leer hasta el 3, mire lo que dice, y usted va a encontrar siempre, o sea, aquí se habla de la obra de la creación que se le atribuye a Dios Padre. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y note, y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y cuando uno va a Juan 1, dice que esta luz que alumbraba se refiere a Jesucristo. Entonces usted puede ver ahí, por lo general se le atribuye al Padre la obra creadora, la obra de la creación, pero ahí está el Hijo y ahí está el Espíritu Santo. Igual lo podemos ver en el Salmo 33, por favor, acompáñenme al Salmo número 33, versos 6 y 9. Salmo número 33, versículos 6 hasta el 9. Mire lo que dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Teniendo ahí el aliento de su boca. ¿Se acuerda que en Génesis 1 comienza a ver, en Génesis 1 dice que Dios comenzó y dijo Dios, habló Dios, el aliento de su boca, la palabra de su boca, y fueron creadas todas las cosas? Y se le atribuye al Padre, porque aquí dice por la palabra de Jehová. La palabra Jehová es específica para el Padre. Fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Luego dice, Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Entonces uno puede ver que aunque la Biblia habla de que el Espíritu Santo estaba, de que el Hijo también obviamente estaban obrando en la creación, pero realmente uno ve que este salmo se lo atribuye al Padre, la obra creadora. En Hebreos 11:3, en el Nuevo Pacto, vamos a mirar en Hebreos 11:3, es un texto también que nosotros conocemos y que habla de la creación. Inclusive está hablando de la fe y dice, ¿cómo entendemos nosotros la obra creadora? Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces mire, por la fe es que nosotros comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Dios soltó la palabra, el hálito de su boca, y así creó todas las cosas. Es lo que podemos ver. Entonces usted notó que, y uno puede tener más textos obviamente para hablar de que Dios es el creador, Dios el Padre, se le atribuye como obra principal la creación. Sin embargo, ahí está el Hijo y el Espíritu Santo colaborando, cooperando, aunque principalmente es para el Padre. Ahora vamos a ver cómo la Biblia le atribuye al Hijo la obra de redención. Cuando vamos a hablar de la redención, vemos cómo la Biblia le atribuye al Hijo esa obra redentora. Mateo, un texto muy conocido también, capítulo 20, versículo 28. Mateo, capítulo 20, versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y note acá, y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Para qué fue que vino el Hijo? A dar su vida en rescate por muchos. Él no vino para, dice aquí, para ser servido, Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces es el Hijo el que rescata, redime, según vemos ahí. O Tito 2:13, vamos a ir a Tito
muy importante que veamos todos estos pasajes. Tito 2, 13, 14. Tito 2, 13 dice: guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora note aquí, subraye eso, que aquí dice nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A Jesucristo se le llama el gran Dios, pero Salvador, Jesucristo. 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de la iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de la iniquidad. Entonces notemos cómo la Biblia, y cada vez que hablamos de la salvación, de la redención, es una obra del Hijo. El Hijo, pero entonces la gran pregunta es: ¿el Padre no estaba? Claro que el Padre estaba cooperando. El Espíritu Santo no estaba, el Espíritu Santo estaba cooperando, pero principalmente la obra es para el Hijo. Y en cuanto al Espíritu Santo, pues la Biblia atribuye al Espíritu Santo la obra de la santificación. Entonces aclaramos: el Padre la obra de la creación, el Hijo y el Espíritu cooperan, el Hijo la obra de la redención, el Padre y el Espíritu cooperan, pero ahora el Espíritu Santo es la obra de la santificación. El Padre y el Hijo ahora cooperan en esa obra, pero principalmente se le atribuye al Espíritu Santo. Vamos a 2 de Corintios 3. En 2 de Corintios capítulo 3 podemos ver esto, versículo 17 y 18. 2 de Corintios 3, 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Se refiere a una liberación, a una regeneración que el Espíritu ha dado. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, note, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo somos transformados a la misma imagen del Hijo? Por el Espíritu del Señor. ¿Ve? Entonces la obra del Espíritu Santo es una obra santificadora. ¿Y qué es ser santo? Pues ser como el Hijo. Somos transformados como el Hijo de Dios. Y 1 de Pedro 1, 2, que pues creo que ya lo hemos visto, ¿o no? Sí. 1 de Pedro 1, 2, pues vamos a verlo otra vez, que ahora haciendo la énfasis a la santificación del Espíritu Santo. 1 de Pedro 1, 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Ahí está claro, en santificación del Espíritu. Entonces notemos, sería más o menos así: el Padre nos crea a nosotros, los seres humanos. El ser humano, lo que estamos hablando del catecismo de Heidelberg, el ser humano cae en pecado, cae en la miseria. Entonces el Padre planea salvarlo, pero envía al Hijo, y el Hijo es el que viene a rescatarnos. El Hijo es el que viene a redimirnos. Él paga un precio con su muerte en la cruz, derrama su sangre para rescatarnos a nosotros del pecado, de la caída. Pero una vez nos rescata, la obra quedaría inconclusa a menos que el Espíritu Santo que Él fue prometido, acuérdense que Él dijo: os conviene que yo me vaya y les enviaré el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, al venir, hace una obra en nosotros regeneradora, es decir, cambia nuestro corazón, nos da una nueva vida, viene y toma posesión de nosotros y nos guía y nos santifica. Entonces la labor del Espíritu Santo ahora es una santificación. Por eso es muy importante que comprendamos que la Biblia y estos catecismos hablan de esta obra del Espíritu Santo. Por eso nosotros leíamos el credo de los apóstoles y habla: creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en el Espíritu Santo, porque así es, amados hermanos. Entonces, ¿cómo se dividen estos artículos? En 3 partes. La primera es de Dios el Padre y nuestra creación, la segunda del Hijo, de Dios el Hijo y nuestra redención, y la tercera de Dios el Espíritu Santo y nuestra santificación, como lo acabamos de ver. Entonces ahora viene la pregunta número 25. Ya que solo hay un ser divino, ¿por qué hablas de 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo? O sea, estas preguntas se hacen para que podamos nosotros dar una respuesta, tener un argumento bíblico, porque es lo que las personas siempre van a preguntar: pero ¿cómo así al fin? ¿O es uno solo o son 3 dioses? ¿Cómo así?
Otra vez, nosotros no creemos en tres dioses, un solo Dios, y eso es lo que vamos a tratar de ver ahora. ¿Cómo contestamos la pregunta? Ya que solo hay un ser divino, o sea, lo deja por sentado. Pero viene la pregunta, ¿por qué habla de tres personas? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y saben que aquí se confunden muchos. Pues no voy a hablar de eso, pero de aquí han salido muchas herejías. Personas que creen solamente en el Padre, que dicen que el Hijo fue una manifestación simulada, o que el Hijo realmente fue un hombre que se perfeccionó, pero que no es Dios, que solamente se creen en Jehová. Otros se van a otros extremos y es el modalismo o el modismo, donde dicen, no, a ver un momentico, Dios es uno solo, pero Él se manifiesta como Padre, pero luego se manifiesta como Hijo y luego se manifiesta como Espíritu Santo, pero Él es uno solo. No podemos hacer así, porque la Biblia no enseña el modismo. Todas estas herejías que han salido debatiendo a la Trinidad no se pueden aceptar de ninguna manera. Nosotros necesitamos, hermanos, comprender que la Biblia claramente habla de un solo Dios en tres personas. Yo no entiendo eso, como tampoco entiendo cómo Jesucristo, que hemos visto, es una sola persona, pero tiene dos naturalezas. Tiene dos naturalezas, 100% hombre, 100% divino. Las dos naturalezas no se pueden mezclar, pero es una sola persona. ¿Cómo? Una sola persona con dos naturalezas. Lo mismo, la deidad es un solo Dios, pero en tres personas, y cada persona es distinta la una de la otra, tiene una obra diferente, como hemos visto acá. Entonces la respuesta es porque Dios se ha revelado así en su palabra. Y valga decir aquí, hermanos, responder que nosotros creemos en la suficiencia de las Escrituras, en la inerrancia de las Escrituras. Es decir, la palabra de Dios no tiene error. Creemos en la inspiración de las Escrituras, es decir, Dios inspiró las Escrituras. Creemos en la inerrancia de las Escrituras. La palabra de Dios no tiene falla, no tiene error. Creemos en la suficiencia de las Escrituras, es decir, la Biblia es suficiente. Por eso nosotros no podemos creer en profetas que se levantan y que nos digan, así te dice el Señor, porque si yo tengo que ir a escuchar la voz de Dios a otro lado, fuera de la palabra, entonces la palabra no es suficiente. Pero la Biblia es suficiente para nosotros. Eso se llama la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Además creemos en la claridad de las Escrituras, es decir, la Biblia es clara para todas las personas, y creemos en la autoridad de las Escrituras. La Biblia es poderosa porque es la palabra de Dios. Entonces por eso el catecismo responde, ¿por qué hablas de tres personas? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues la respuesta es sencilla, porque Dios se ha revelado así en su palabra, porque la Biblia así lo habla, y si la Biblia lo habla así, nosotros tenemos que aceptar y creer. De manera que estas tres personas distintas son el único y verdadero y eterno Dios. Estas tres personas distintas son el único, verdadero y eterno Dios. Bueno, lo primero que quiero que miremos en esta hora es la pregunta de arriba. Ya que solo hay un solo ser divino, y ahí tiene un número 1 porque más abajito está la respuesta, obviamente, para contestarla. Y es que hay que decir que sí, la Biblia habla claramente de que Dios es uno solo, y tenemos que dejarlo claro. Deuteronomio 6:4, vayamos ahí porque es bueno que usted lo mire. Hoy estoy leyendo mucho la palabra de Dios porque me interesa más que sea la Biblia. Cuando tocamos temas como estos, que son difíciles para algunas personas, lo que toca es hablar con la Biblia, dejar que la Biblia más que todo hable. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué dice Dios de él? Uno es. Y eso lo tenemos claro. Dios es uno solo. No traigo invento de que nosotros estamos diciendo que son tres dioses. Nosotros no creemos en tres dioses. Uno solo. Uno solo. Es lo que dice la Escritura. Y creo, como habíamos visto la vez pasada, hace como 15 días, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 8. 1 Corintios capítulo 8. Habíamos manejado el tema que estamos llevando los domingos. Versículos 4 y 6.
Primera de Corintios 8, versículo 4, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. En el mundo hay un Dios, no hay nada más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, pero nosotros, sin embargo, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. ¿Ves? ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. Y habría más pasajes para demostrar que la Biblia habla de que hay un solo Dios y nosotros tenemos que creer eso. Un solo Dios, es decir, una sola esencia. Una sola esencia. Pero este Dios se manifiesta en tres personas distintas porque así la Biblia lo plantea. Sería la respuesta que se da a esta pregunta. Pregunta 25, ya que solo hay un solo ser divino, ya lo vimos por la palabra. ¿Por qué habla de tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Porque Dios se ha revelado así en su palabra y porque nosotros creemos que la Biblia es autoritativa, es inspirada por Dios, es suficiente. Fuera de la palabra de Dios no hay nada más. Dios se ha manifestado en la palabra, Dios nos ha hablado a través de la palabra. Entonces esa es la razón. Aunque no entendamos muy bien el concepto de la Trinidad, pero está en la palabra y esa es la razón suficiente. Entonces está en su palabra, de manera que estas tres personas distintas son el único y verdadero y eterno Dios. Las tres personas distintas son el único y eterno y verdadero Dios. Las tres personas distintas son un solo Dios, pero son tres personas distintas. No me vaya a hacer la imagen del trébol, no me vaya a hacer ninguna imagen porque no sirve. No sirve. Ninguna imagen sirve. No podemos hacer comparaciones porque no hay una comparación. Sencillamente, hermano, tenemos que entender que es un solo Dios en tres personas distintas, pero es un solo ser, un solo Dios. No el modismo, por favor. No es que aquí es Padre, luego deja de ser Padre para ser Hijo, luego deja de ser Hijo para ser Espíritu Santo, porque la Biblia no lo muestra así. Y al pensar así, como creen de pronto los unitarios, pentecostales unitarios, hermanos, eso es un enredo que, mejor dicho, no sé cómo lo desenredarán. Pero es más fácil creer en la Trinidad, así como lo vamos a plantear. Bueno, la Biblia entonces nos habla de ese Dios que aparece en tres personas, pero es un solo Dios. ¿Sabe cuántas referencias tengo? 12 referencias. Porque es muy importante. Pero la primera ya la leímos, pero vamos otra vez a Génesis 1. Génesis 1.1. Quiero partir de ahí. Génesis 1.1. Porque en Génesis 1.1, usted después va a hacer el estudio, pero dice: en el principio creó Dios. La palabra ahí, Dios, es Elohim. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces, esta palabra Elohim se conoce como la pluralidad de Dios. Elohim. Se habla de la pluralidad de Dios. No me voy a complicar mucho ahí para no enredarlo. ¿Qué es la pluralidad de Dios? Vaya, Génesis 1.26, usted va a entender. En Génesis 1.26 dice: entonces dijo, ¿quién? Dios, el mismo Elohim. ¿Qué dijo? Hagamos. ¿Qué dijo? Hagamos al hombre. ¿A cómo? A nuestra. Note la palabra plural, hagamos. Note la palabra nuestra imagen. Note la palabra nuestra semejanza. El hombre fue creado porque hubo una reunión de la deidad. Sabemos, son tres personas, entonces uno deduce que se reunieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo porque son tres personas distintas. Cada una tiene su personalidad. Y el Padre dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
Y luego cuando uno va al mismo Génesis, pero 3:22, donde el hombre ha pecado, miremos en Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios, ahí otra vez la palabra para Jehová el Padre, y Jehová Dios, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. El hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y come vida para siempre. Es como uno de nosotros. Hay más textos en la Torre de Babel. Descendamos y confundamos la lengua. Ahora, note acá, porque algunos se quieren salir y quieren decir, no, es que ahí hablaba el Señor. ¿Con quién hablaba entonces? No, que con los ángeles. ¿Cómo? Los ángeles no son creadores. O sea, el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. No hay imagen y semejanza de un ángel. No hay imagen y semejanza de ninguna criatura. Fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pero dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Se llama la pluralidad de Dios. Es decir, Dios es uno, pero Él es plural, o sea, son tres personas. No sé si había notado esa parte de la pluralidad de Dios. Ahora vemos al Padre ungiendo, vemos al Padre ungiendo con el Espíritu Santo al Hijo. Isaías 61, yo creo que sí alcanzó a leerle todos estos pasajes. Vamos a ir rapidito a Isaías capítulo 61. Y yo quiero que usted lo vea, luego usted busca Lucas 4. Pero en Isaías capítulo 61, versículo 1, mire, dice, yo estoy en el Salmo, perdón, Isaías 61. Tú sabes que en el Salmo 61, ya pues. Isaías 61, versículo 1, ahora sí. Mire, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos de apertura de la cárcel. Cuando usted busca Lucas, después 4, allá él dice, y hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, Jesucristo. Entonces este es un texto para Cristo, dice, el Espíritu de Jehová. ¿Cuál es el Espíritu de Jehová? El Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Quién es mí? Cristo. Está sobre mí. Por cuanto me ungió Jehová. ¿Quién lo ungió? El Padre. Entonces el Padre coge al Espíritu Santo y unge al Hijo. Ahí están las tres personas. Ahí están las tres personas. Uno lo puede ver. Pero vamos a otro pasaje. Vemos al Espíritu Santo viniendo sobre María y al Padre cubriéndola. Y Jesús es llamado el santo ser que nacerá. En Lucas 1:35. Vamos al Evangelio. Según San Lucas capítulo 1, versículo 35. Estamos mirando cómo la Biblia habla de la Trinidad y de la operación de las tres personas en conjunto, pero también hay una pequeña separación en cuanto a labores, no en cuanto a esencia. Dios es uno solo en esencia, pero en persona son tres personas. Miren lo que dice el versículo Lucas 1:34. Entonces María dijo al ángel, María, cuando ella dice que va a estar en embarazo, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, por eso es virgen. Note, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora vamos a mirar, aquí dice, ¿cómo dice María voy a tener un bebé en mi vientre si yo no conozco varón, soy virgen? Le dice el ángel, espere, le voy a decir cómo es esto. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, que es Dios, el Espíritu Santo, que es Dios, va a venir sobre María. El poder del Altísimo, ¿quién es el poder del Altísimo ahí? El Altísimo la Biblia le llama al Padre. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Padre va a cubrir con sombra a María.
Ahí está la primera persona de la deidad y la tercera persona. Y la segunda, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces note, el Espíritu Santo viene, el Padre cubre, y el Hijo que va a nacer es el Hijo de Dios, o sea, es Dios mismo. Entonces uno puede ver la Trinidad, hermanos, ahí. Quiero decirle que uno puede ver la diferencia. Yo no sé el modismo que va a hacer con estos pasajes. Los pentecostales unitarios, yo no sé qué van a hacer con estos pasajes. De verdad que no entiendo. Porque no puede ser que el Espíritu Santo, que ellos dicen que el Padre obró acá, luego obra aquí como Hijo, y luego aquí. A ver, ¿cómo? Si es el Hijo el que está naciendo y es un bebé que apenas va a comenzar a nacer, el Hijo de Dios. ¿Cómo es que el Padre lo va a cubrir y cómo es que el Espíritu Santo va a venir y va a hacer ese? ¿Cómo? Ahora, explíqueme este otro. El Hijo es bautizado, el Espíritu Santo viene sobre él y el Padre habla. Mateo 3:16. Mateo capítulo 3. Verso 16. Note. Y Jesús, después que fue bautizado, ¿quién es Jesús ahí? El Hijo de Dios, la segunda persona de la deidad, Jesucristo. Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dígame, querido pentecostal, ¿cómo es usted ahí? Jesús está ahí, se está bautizando, el Hijo de Dios se está bautizando, que es Dios. Y ahí Jesús ya tiene sus dos naturalezas. Porque la naturaleza humana la vimos en Lucas 1:35, donde el Espíritu Santo vino sobre el vientre de María para poder engendrarse al Hijo en su humanidad. Aunque Jesús en su divinidad siempre ha existido, pero ahí tomó la forma humana. Ahora ese Jesús que es divino, que tiene la forma humana, se hace bautizar. Y como tiene la forma humana, entonces él, siendo el mismo Dios con sus dos naturalezas, va al agua. Teniendo la forma humana, él sale del agua, el cielo se abre, el Espíritu Santo viene en forma corporal como paloma sobre él. Ya le habían dicho a Juan el Bautista, Dios le había dicho: ¿y cómo yo sé cuál es el Mesías, el ungido? Bueno, pues sobre quien vea descender el Espíritu Santo, él es. Por eso Juan el Bautista dijo: él es el Cordero de Dios, porque él vio cómo el Espíritu Santo descendía sobre Jesús. Y ahí está el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Y la voz se oyó, una voz, no fue la voz de un ángel, no fue la voz de un ser humano, porque esa voz se sabe que es la del Padre, porque dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, el cual me complace. Entonces, obvio que es la voz del Padre. O este otro, la Gran Comisión nos muestra claro que las tres personas, nos habla de las tres personas de la deidad. Mateo capítulo 28. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Respondiendo las preguntas. Bueno, y si es un solo ser divino, ¿por qué me habla de tres personas? ¿Por qué me habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque la Biblia así lo establece, y es lo que estamos tratando de mostrar, que la Biblia habla de esas tres personas, para que no se vaya a dejar engañar. Mateo capítulo 28, versículo 19. Desde el 18 Jesús se acercó y les habló diciendo: aquí ya está resucitado Jesucristo. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Note esto tan tremendo. Hagan discípulos. Esos discípulos son la iglesia de Cristo a todas las naciones. ¿Cómo lo van a hacer? Bautizándolos en el nombre del Padre. Ahí sería en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. O sea, tiene la misma autoridad
y debe bautizarse en el nombre de las tres personas, porque son tres personas diferentes. Si fuese uno solo, entonces malentenderíamos, como malentienden los pentecostales, bautices en el nombre de Jesús, aunque en Hechos dice que se bautice en el nombre de Jesús, pero la palabra nombre de Jesús implica bautícese en la autoridad de Jesús. ¿Y cuál es la autoridad de Jesús? Esta es la autoridad de Jesús. Cuando usted lea Hechos y que diga que bautícese en el nombre de Jesús, es bautícese en la autoridad de Jesús. ¿Y cuál es la autoridad de Jesús? Esta es la autoridad de Jesús. Vayan, hagan discípulos y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que una persona queda bien bautizada cuando se bautiza en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. No queda bautizada cuando se bautiza solamente en el nombre de Jesús, porque tiene que ver con Dios, que es uno solo, manifestado en tres personas. Entonces, ese es el punto. Pero si seguimos viendo la palabra, el Padre envía en el nombre del Hijo al Consolador, que es al Espíritu Santo. Vamos a ir a Juan 14, 26. Le dije, hoy estoy leyendo mucho la palabra, porque me parece que es fundamental. Juan 14, 26. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces vamos a ver la Trinidad. ¿Quién está hablando ahí? Jesucristo, Dios el Hijo. Y Él dice, mas el Consolador. ¿Quién es ese? El Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. El Padre, la primera persona de la deidad, enviará en mi nombre, la segunda persona de la deidad. Él os enseñará, la tercera persona de la deidad, todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, la segunda persona de la deidad. Entonces ahí uno puede ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo ahí en esa parte. Lo mismo ocurre en el 15:26, Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ahora, note que aquí hay una pequeña variación. Aquí dice, pero cuando venga el Consolador, otra vez al Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, a quien yo os enviaré del Padre. Ese es el cambio que hay aquí ahora, porque la otra veíamos, el Padre lo va a enviar en el nombre de Jesús, pero aquí está diciendo que el Hijo es el que lo va a enviar. Dice, lo envía del Padre. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. ¿Por qué así? Porque es que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, de tal manera que sea que el Padre lo envíe, sea que el Hijo lo envíe, pues es Dios. Entonces no hay complicaciones aquí. Lo que está tratando de mostrar más bien es que tiene la misma autoridad. No hay ningún problema en cuanto a esa palabra. Ahora, la salutación del apóstol Pablo en 2 de Corintios 13:14. Vamos a ir allá. 2 de Corintios 13:14. Cuando se está despidiendo el apóstol Pablo de los corintios, mire lo que dice en la salutación final. 2 de Corintios 13:14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. ¿Por qué el apóstol Pablo tenía que mencionar las tres personas? ¿Por qué no dijo uno solo? Porque es que Dios es uno solo en tres personas. Es muy importante mencionarlos. Por eso y él habla de lo que cada uno manifiesta. Aquí dice la gracia del Señor Jesucristo. Porque recuerde que dice en Juan 1:17 que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, donde entendemos Jesucristo mayormente se le identifica con la gracia. Y luego dice el amor de Dios, porque el amor mayormente se le atribuye a Dios el Padre. Alguien dirá, uy, ¿cómo así? Pero si en el Antiguo Testamento es el Dios de la ira, el Dios de la venganza. Sí, pero la Biblia dice que Dios es amor y siempre se refiere, el amor más que todo se refiere al Padre. No es que el Padre no tenga gracia, no es que el Hijo no tenga amor, no, sino que la gracia por lo general se le atribuye al Hijo
los demás también la tienen. El amor por lo general se le atribuye al Padre, los demás también la tienen. Y la comunión del Espíritu Santo, la comunión se le atribuye por lo general al Espíritu Santo, aunque también uno tiene que tener comunión con el Hijo y tiene que tener comunión con el Padre. Pero el directo responsable de la comunión es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, dentro del creyente. Entonces el Espíritu Santo va a tener comunión con el creyente tiene comunión con el Espíritu Santo, son uno, ¿no? Es una coinonía que hay ahí muy preciosa. ¿Qué más miramos? En Gálatas 4:6 vemos que Dios Padre envió a Dios Espíritu de Dios el Hijo a los creyentes. Ahora tiene que ver con nosotros. Gálatas capítulo 4, versículo 6. No sé si habéis visto esto, pero mire lo que dice. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Notemos. Y por cuanto sois hijos, esto es para creyentes, esto es para hijos de Dios. O sea, usted y yo que creemos en Cristo. Por cuanto sois hijos, Dios, está hablando de Dios el Padre, Dios el Padre envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Ahí está otra vez. El Espíritu, pero es de su Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo es el que dice que lo envió y lo vino a reemplazar. Recuerden que la Biblia habla de dos paracletos. Jesucristo es el primer paracleto o el primer consolador, pero Él tenía que morir y tenía que ir al Padre. Entonces dijo, ahora cuando yo vaya yo les envío al otro paracletos, es decir, al otro consolador, para que esté con vosotros. Por eso se llama que viene del Hijo. El Espíritu del Hijo, el cual clama Abba Padre. Entonces los hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu del Hijo, pero enviado a nuestros corazones por Dios el Padre. Ahí podemos ver esa parte. Efesios 2:18 también nos habla que por medio del Hijo tenemos entrada por el Espíritu al Padre. Efesios 2:18, ahí adelantico. Efesios 2:18, ya voy a terminar, me queda un texto. Si alcanza a leerlos todos. Efesios 2:18, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿Dónde la Trinidad otra vez ahí? Vea, porque por medio de Él, ¿quién es Él? Jesucristo. Por medio de Él, de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu, el Espíritu Santo, por un mismo Espíritu, el Espíritu Santo, ¿a quién? Al Padre. Es decir, ¿cómo podemos llegar al Padre? Pues por medio del Hijo, porque el Hijo fue el que abrió el camino. ¿Y por qué el Espíritu Santo? Porque si el Espíritu Santo no está en el creyente, no hay acceso a la presencia de Dios. Es más, el Espíritu Santo en el corazón de una persona es la garantía de que ha sido regenerado por Cristo. Es la garantía de que Cristo murió en la cruz. Es más, el hecho de que Cristo haya muerto en la cruz por esa persona y tenga el Espíritu Santo, el Padre va a decir, eso indica entonces que yo lo elegí. ¿Ve? Porque el Padre es el que elige, el Hijo es el que redime y el Espíritu Santo es el que regenera. De tal manera que es por eso que a través del Hijo y del Espíritu Santo tenemos acceso al Padre. O sea, ninguno va a llegar al Padre porque sí. Nadie va a llegar al Padre por sus buenas obras, por sus buenos méritos, porque haya hecho algo acá, sino que se llega al Padre porque el Padre eligió, el Padre luego lo envió a que Cristo muriera por él, y luego el Espíritu, tanto el Padre como el Espíritu Santo mandan tanto el Padre como el Hijo mandan al Espíritu Santo para que regenere a esa persona, es decir, aplique la obra de la salvación. Hablemoslo de esta manera, yo lo he dicho varias veces. El Padre planea la obra de salvación. El Hijo viene y ejecuta la obra de salvación. Pero el Espíritu Santo aplica la obra de salvación. Entonces, cuando eso se da en una persona, tenemos acceso al Padre, eso es lo que está diciendo. Y termino, la salvación es una obra de las tres personas de la deidad, ya lo dije, pero vamos a Tito 3:3-7 y termino. Tito, respondiendo a estas preguntas, ¿no? Tito 3, déjeme, yo leo del 3 y termino, no le voy a quitar más de 2 minutos. Tito 3:3-7.
Tito 3:3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos nosotros. Pero ese pero cambió todo cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Mire que habla de Dios nuestro Salvador, porque Él atribuye, el Padre tiene que ver con la salvación. Nos salvó, ese Dios nuestro Salvador dice que nos salvó. ¿Cómo nos salvó? No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, el Padre, que es nuestro Dios Salvador, nos salvó por la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, es decir, llamamos la regeneración. Luego dice el 6, el cual, o sea, el Padre, derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Derramó en nosotros por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Usted notó la Trinidad ahí? El Padre nuestro Salvador, el Espíritu Santo es el que nos regenera, nos da vida nueva, nos da el nuevo nacimiento, y dice que esto es posible gracias a la abundante, dice, derramamiento en nosotros de esa abundancia por Jesucristo nuestro Salvador. Es decir, el Padre pudo salvar y el Espíritu Santo pudo regenerar, es lo que está diciendo, gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces uno puede ver, y aquí otra vez pentecostales, toca y con ustedes tratarlos así, porque ¿cómo hace uno? El Padre no fue el que murió en la cruz, el Espíritu Santo no fue el que murió en la cruz, fue el Hijo. Para poder el Hijo morir en la cruz por nosotros, tuvo que hacerse hombre, que eso es lo que ya habíamos visto, y tener las dos naturalezas. Pero el Hijo no podía hacer ese trabajo sin haber sido enviado por el Padre y haber sostenido por el Padre, sin haber sido investido de poder de lo alto por el Espíritu Santo y haber sostenido por el Espíritu Santo. Y la obra no se podía completar solamente con la muerte y la resurrección de Cristo, sino que se necesitaba al Espíritu Santo para que Él cogiera esta palabra, porque la fe viene por el oír la palabra, y entonces introdujera en nosotros cómo usted fue salvo y cómo van a ser salvas las personas, escuchando el Evangelio, escuchando la palabra, una obra que hace el Espíritu Santo. La fe viene por el oír la palabra de Dios, y cuando yo escucho el Evangelio, el Espíritu Santo viene a mi vida, trabaja y hace que esa obra de Cristo sea atribuida a mí, y me salva, me regenera, me cambia, me da fe y me da arrepentimiento, el Espíritu Santo. Entonces se necesita la obra de Dios, es uno solo, en tres personas distintas, ya lo vimos, y cada persona tiene su obra. Entonces Dios crea, el Espíritu Santo redime, rescata, salva, perdón, el Hijo rescata, redime, salva, y el Espíritu Santo regenera, santifica. Eso es lo que hemos visto acá. Entonces contestamos esta pregunta 24 y 25, continuamos entre 8 días. Vamos a dejar ahí en esta. Vamos a orar.